cada vez que me presento o me arriesgo a estar aquí frente a estas cámaras, en esta pantalla, porque yo disfruto muchísimo de hacer lo que hago, pero esta tarde me parece un regalo que la vida me da. Hablando de fútbol y con la persona con la que estoy, ustedes me van a dar la razón, porque es una institución en el fútbol ecuatoriano. Nada más y nada menos, no necesita presentación. Con nosotros, Carlos Sevilla. Profe, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, Guillermo, para mí un placer enorme estar con usted en sus estudios, en este programa que cada día tiene mayor audiencia, ¿no? Y por sobre todas las cosas han pasado gente con mucha credibilidad. Sí, y profe, eso gente como usted. Le da mucho valor a este programa. Sí, gente que tiene algo que decir, pero usted no es de esas personas. Usted tiene mucho que decir, mucho que contar. Y me encantaría que empecemos por el inicio. ¿De dónde es usted, profe? Bueno, yo nací en la parroquia de Natabuela, Cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. Qué lindo. Yo estudié en Ibarra, en Imbabura. Estudié en el Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre, a quienes mando un cordial saludo a mis 10 compañeros y a los estudiantes actuales que tienen el orgullo de decir, yo soy del Teodoro Guambrita. Un saludo para todos los Imbabureños, pues. quienes hacen el Teodoro de antes de hoy y el futuro del Teodoro de mañana, ¿no? ¿Usted dónde estudió? Yo estudié en el colegio Abelardo Moncayo en Atuntaqui. En Atuntaqui. Hasta segundo curso. Segundo curso pasé al normal Carlos Zambrano de Uyumbicho y Acá ahí en me Quito. gradué. Sí, antes de... Qué drástico el cambio de Atuntaqui a Uyumbichu. Sí, yo tenía previsto, bueno, antes ingresar al colegio militar Eloy Alfaro. Esa era La meta. la meta y el camino en el cual me quería ubicarme mi madre. No, pero el momento que nos estábamos despidiendo de la familia, porque yo ya tenía que venir a Quito, internarme en el colegio militar Eloy Alfaro, pues mi abuelo nos llamó al dormitorio de él, a mi madre y a mí. Entonces le preguntó a mi madre cuál es la falta que yo había cometido. Entonces le dijo, ninguna. Y entonces, ¿por qué quieres privarle de libertad a mi nieto? ¿Ah, sí? ¿No? Entonces mi madre ya se puso muy difícil contestarle y terminó, digamos, en que no venía al Colegio Militar Eloy Alfaro y sobre la marcha se cambió el rumbo y venía al Colegio Juan Montalvo. Pero justamente por haberme demorado en el trámite de inscripciones y todo eso. Sí, en el normal Juan Montalvo, pues ya no había cupo en el internado. Entonces esa fue la situación por la que fui a Uyumbicho, como decir, provisionalmente. Pero cuando terminaron los primeros 3 meses y mi madre, mi tío, que era director nacional de educación, Alfredo Dalgo, me preguntaron, ¿quieres cambiarte? Y les dije, no, me quedo en el normal Carlos Zambrano de Uyumbicho. Y seguía estudiando ahí y terminé el 6º curso. Y en ese trajinar, en ese vivir diario, ¿cuándo Carlos se da cuenta que el fútbol era lo suyo? ¿Jugó fútbol usted en la escuela, en el colegio? Yo jugué fútbol desde muy, muy pequeño.
porque la casa donde yo vivía, pues al frente tenía el estadio de Natabuela. Entonces yo tenía la pelota y salía a jugar ahí en la cancha, y lo que sí hacía es invitar a los vecinos, niños ahí. Mi hermano estaba muy pequeño todavía, Ramiro, y no podía jugar con él, jugar al fútbol, ¿ya? Entonces ahí jugaba fútbol, jugaba vóley, jugaba básquet, O no, sea, la después talla jugaba le ping dio pong. porque siempre fue alto. Sí, ¿Cuánto de mide usted la ahorita? familia. 1,83. 1,83. Yo le veo aquí desde la ventana, se baja del auto y viene caminando con esa altura. Esa elegancia que fue siempre característica de usted, profe. ¿Alguien le había dicho, le ha dicho a su esposa, alguien, es bonito verte caminar cuando camina así con ese porte? Yo le digo porque yo le veo, o sea, y todos los que le conocimos saben que siempre fue así. Y el que me bautizó como el elegante Sevilla fue el rey de la cantera. Ah, No, él es sí, el que me puso, digamos, ese apodo. ese apodo, ¿no? ¿Qué le Eh, eh, calzó como anillo al dedo? ¿Se sintió usted conforme con ese apodo? no, cuando me indicaron dije, bueno, a lo mejor era porque siempre me presenté en el estadio, sea local o a nivel visitante, con mi terno, digamos, si estaba Sport, pues bien presentado. ¿Y por qué lo hacía? Por respeto al hincha, por respeto a la afición, toda vez que el momento que nosotros jugamos un partido oficial, estamos rindiendo como un examen, como una prueba muy importante en en la competencia, En en esta el fiesta del campeonato. fútbol, que es un Así es. partido de fútbol. Pero retomemos de dónde veníamos. Dice que usted salía, buscaba organizar partidos de fútbol en el Estadio Natabuela cuando era niño. Luego se viene a No, Quito. ahí en la escuela, pues era uno de los más inquietos y el que más quería estar jugando fútbol y jugaba con los compañeros del grado. Entre nosotros hacíamos los campeonatos ahí, ¿no? Apostando, ¿no? Y en ese entonces apostábamos 10 centavos, 2 reales, ¿no? Y por eso nos jugábamos la vida. Por, Y entonces eso dio a que cuando se organizaban los campeonatos interescolares de ahí, que eran muy esporádicos, entonces jugábamos nosotros, la escuela Daniel Pasquel que yo estudiaba, jugábamos contra la escuela de Chaltura, de Imbaya, de Andrade Marín, de de Atuntaqui, Tuntaki, no, y San Roque, que eran los cantones que pertenecían pero perdón, las parroquias que pertenecían al Antonio. cantón Antonio. Entonces ahí jugábamos y quedábamos ¿Y campeones, de qué ¿no? posición jugaba Carlos Sevilla? Yo era delantero, no, pero jugaba de todo, mejor dicho, en esa edad. Y cuando usted en esa Inclusive, edad se daba cuenta que estaba jugando de delantero y sabía que estaba bien parado, sabía dónde ubicarse. no, lo que Oh, quería es tener la pelota, no, tener la ya. pelota, y a su momento cuando veía que un compañero estaba bien ubicado, le compartía, le entregaba la pelota, y cuando el rival era muy fuerte, no, y nos estaba atacando, entonces yo me iba de arquero, no, Arquero. arquero, sabía atajar muy bien, ¿no? Y me gustaba. Entonces, en ese entonces era, le admiraba a Cobo, un arquero que atajaba en el Macará de Ambato en esa época, a Patayucha Ceballos, Ah, que claro que, pero Patayucha Ceballos era era de arquero, básquetbol. pero era arquero, ¿no? También. Era arquero en Patayucha en Ceballos tenía Deportivo Quito. el equipo de básquetbol, Sí, que jugaba con Rodrigo Paz, sí. jugaba con toda la gente que después hizo de fútbol acá en Sí, Quito, ¿no? Patayucha era,
de los que jugaba al básquet y jugaba al fútbol. Ajá. Ustedes vienen de esa camada de famosos de esa época, pero tocar la pelota, querer tenerla, posesionarla, no significa administrarla. ¿Cuándo empieza usted a darse cuenta que el balón debe ser administrado con esquema, con táctica? Bueno, cuando ya comienzo a jugar con los mayores, ¿no? Yo a los 12, 13 años ya jugaba con los mayores, tenían 30, 20 o más años en el equipo ahí, San Francisco de Natabuela. Y a la par que a esa edad yo ya pertenecía a la selección del colegio de Abelardo Moncayo, pero a la categoría inferior. Entonces ahí jugaba y también jugaba en el equipo Juventus de Atuntaqui. Entonces tenía actividad y dentro del ¿Cuál era campo su técnico? No, ninguno. O sea, jugábamos porque nos gustaba el fútbol. Y ya ¿Pero quién decía? Vos vas arriba, vos te pones acá, yo me voy a mover un poquito más atrás. Bueno, siempre hay en el equipo, ¿no? Era a personas mayores, por ejemplo, en el caso, cuando jugaba en Atabuela estaba el doctor Beltrán, un odontólogo que tiene su consultorio que tenía aquí en Quito, porque ya es jubilado. Él es el que más o menos nos ubicaba. Yo jugaba de puntero derecho por allá, en ese entonces. Y era rápido, me gustaba combinar, hacer los centros en ese entonces. Y cuando tenía la oportunidad de patear al arco, pateaba y convertía goles, ¿no? ¿Con la izquierda o la derecha? ¿O la izquierda solo para subir al bus? No, yo ya comencé a patear con la pierna izquierda por un pequeño detalle. Pues en los pueblos se realizan por las fiestas, hay las chamisas y los castillos. Claro, sí. Entonces, en una fiesta de San Francisco de Natabuela, 4 de octubre, pues el 5, yo ya salgo entonces a las 9 de la mañana y veo unas cenizas, pero bien bonitas, que ha dejado la chamisa, ¿no? Y quiero patear la ceniza y le pateo, pero ha estado todavía digamos, con lumbre ahí, y prácticamente me zancoché el pie derecho. Entonces, como medio me curé el pie derecho, aproveché para seguir jugando, pero ahí pateaba con la izquierda, y ahí es cuando comencé a ser ambidiestro, a utilizarle la pierna izquierda. Bueno, eso en los inicios del fútbol. Esto da cuenta que Carlos Sevilla no solo hablaba fútbol, sino que también vivía fútbol. Y me gustaba hablar dentro de la cancha. Era un buen hablador. Sí, o sea, pedía la pelota o les hacía ubicar a los compañeros en los puestos que supuestamente tenían que estar jugando, ¿no? Bueno, dejemos que la historia corra un poquito más rápido en ese lapso. ¿Cuándo da el salto al fútbol ya mentalizado, programado, planificado? A ver, cuando vengo a Uyumbicho, no, yo regresaba a jugar en el Juventus de Atuntaqui, y también ahí era parte de la selección del cantón de Antonio Ante, que jugamos frente a Otavalo, Ibarra y Cotacachi. Y también jugaba en la selección de Carlos Zambrano. Ahí sí ya teníamos entrenador, era Ernesto Tacuri, el asistente técnico de Ernesto Guerra, que quedaron campeones en el año 68. Entonces, él fue el que me trajo a jugar en las divisiones menores de Deportivo Quito, y quedamos campeones nosotros también en el año 68. Con el Deportivo Quito. Con Deportivo Quito en la categoría juvenil. Le ganamos la Liga 2-0.
jugando en la cancha de Universidad Católica que tenía en ese entonces, ¿dónde es la Universidad Católica? Claro. En la 12 de octubre. Entonces ahí seguía yo bajando a Deportivo Quito en calidad de juvenil, porque ahí era juvenil hasta los 20 años y yo jugaba en esas categorías, pero no podía bajar a entrenar todos los días, ¿no? Porque después de que me graduó a los 18 años, yo ya pasó a ejercer paso a ser docente en el Colegio Santiago de Guayaquil, era inspector en el colegio y no tenía el tiempo suficiente como para ir cuando Deportivo Quito entrenaba en Chillogallo, en el 68 entrenaba en Chillogallo. Yo iba cuando podía, ¿no? El hecho de que le hayan nombrado inspector del colegio me da claras muestras de que tenía personalidad y carácter ya. Ah, sí, eso sí. Digamos, el momento que me tocaba, digamos, estaba hecho cargo de la semana en donde teníamos que hacer formar a los alumnos, que ellos el día lunes canten el himno nacional y estén muy disciplinados dentro de las filas que se establecía por cada curso. No, ellos ya sabían, estaban bien disciplinados sin mayor inconveniente. Entonces, ahí lo que hoy me doy cuenta, ellos lo que sentían es la voz de mando de uno, ¿no? Entonces, cuando les hacía formar, pues tenía la voz de mando fuerte y ellos sentían eso, ¿no? Se ganó el respeto en todo caso. Ajá, ajá. Y bueno, ya jugando en las inferiores del Deportivo Quito, usted llega a respirar fútbol, a vivir fútbol. Entonces, ¿cómo es que llega a enamorarse de este oficio ya de vivir del fútbol? A ver, el fútbol le tenía desde niño. Yo en Natabuela, o cuando ya estaba viviendo en San Antonio, en San Antonio de Ibarra, yo escuchaba la radio, ¿no? Radio Gran Colombia, Radio Quito, que son las que más llegaban, o de Guayaquil, las radios, y estaba pendiente de los partidos que jugaban. Entonces, yo tenía bien claro los equipos que jugaban aquí en Quito, los que jugaban en Guayaquil. No, los de Guayaquil era a partir de las 4 de la tarde, aquí en Quito era a partir de las 11 de la mañana. Y estaba siempre escuchando, entonces les conocía o les escuchaba los nombres de los jugadores de los distintos equipos, ¿no? Cuando había España, Liga, Aucas, Deportivo Quito, estaba Atlanta, Gladiador, todos esos equipos, ¿no? Que habían aquí en Quito. Y en Guayaquil, en cambio, estaba Emelec, Barcelona, Everest, 9 de octubre. Bonita Banana. Patria. No, Bonita Banana era de Machala. No, estaba Patria. Después apareció el Español, en donde jugaba Tom Rodríguez, que después pasó a Nacional. Entonces siempre estaba pendiente, por ejemplo, alguien que, para decirles, en el Patria se destacaba Aurea, el pájaro Aurea, un puntero derecho, eran los hermanos Zambrano, los hermanos Tapia en Liga también. No, en Liga sí, pero después. Después. ¿No? Porque Gustavo más o menos de mi edad. Gustavo y Eduardo Tapia, claro, los dos hermanos, ¿no? Jorge y Gustavo Tapia, sí, es verdad. Y entonces Carlos Sevilla empieza a pensar, o cómo le nace hacerse técnico. Bueno, ya en el año 70, cuando el Colegio Santiago de Guayaquil funcionaba en la Ventimiglia y 12 de octubre, yo el momento que tenía tiempo me iba a los entrenamientos de Católica, que estaba al lado. En la 12 de octubre, claro. En la 12 de octubre. Y coincide que Ernesto Guerra, que ya me conocía desde el 68, en Deportivo Quito, pues llega a Universidad Católica. Y entonces yo tenía el permiso de él para entrenar y estaba entrenando en la Universidad Católica, en donde armó un equipazo. Pues tenía
a Romero, Pepe Suárez, Carlos Gutiérrez, estaba Marcelo Zambrano, Mario Enrique Rafael era después, ¿no? Tito Larrea, Enrique Portilla, Mantilla, Frisco también ya Frisco comenzaba, Cajape creo. debe haber estado empezando Sí, ahí. entonces, por costas izquierdas. Entonces tenía un equipazo y yo jugaba ahí con ellos. No, yo era compañero de Fausto en la reserva, Fausto Carrera en la reserva y jugaba. Y cuando se interesa la Universidad Católica por mis servicios, se comunica con la directiva de Deportivo Quito para que me vendan, no, y la directiva de Deportivo Quito no me vendió y seguí en Deportivo Quito. Entonces para mí era bien difícil bajar, como dije, a los entrenamientos y cuando podía lo hacía y en determinado momento Deportivo Quito vino a entrenar en el colegio militar Eloy Alfaro en la Orellana, entonces ahí yo podía ir a los entrenamientos y otra vez me vinculaba al primer equipo. O cuando entrenaba en el Ejido también. Entonces ahí yo tenía como entrenar con Deportivo Quito. Entonces por eso yo me demoré en llegar a debutar en primera categoría. Yo debuto en Deportivo Quito en el año 72, justamente de la mano de Ernesto Guerra en la ciudad de Guayaquil frente a Melé. ¿Y cómo fue ese partido? Perdimos 2-0. No. ¿Pero qué sintió usted cuando entró No, a la cancha? jugué bien. Inclusive el segundo gol hasta que nos hicieron, le tengo bien clarito. A mí me gustaba lanzarme o sea, ¿La chilena? la chilena. Y en ese partido tuve la ocasión de sacarme el segundo gol de chilena. Y dudo y le dejo que quiero esperar el bote, pica la pelota y me ganó. No le pude controlar. Pero es que me tiraba la chilena, que ya lo había hecho yo en otras oportunidades en Deportivo Quito, en el colegio Carlos Zambrano, jugando el intercolegial, hubiese sido un mejor debut, ¿no? Ah, qué bueno. Pero entonces ya, como jugador, ¿hasta cuándo como jugador? Juego en el año 72, 73, 74, más especialmente cuando estaba Roberto Resquín, Diacorso, y después el mayor Cubi también en algún momento. Antes fui preseleccionado nacional juvenil, ¿no? En el 70. O sea, de la selección De nacional la de fútbol. selección, sí. Y jugué hasta el 76, perdón, en el año 70, en el año no, 60, Hasta el 74 jugó. 75 me expendieron, ¿no? Porque un grupo de 13 jugadores de Deportivo Quito nos vendieron por un año porque reclamamos que no nos pagaban. Entonces nos fueron integrando poco a poco. A mí no me integraron a Deportivo Quito, sino me dieron a préstamo técnico universitario y ahí jugué en técnico universitario y con técnico subimos a primera categoría, ¿no? Y después volví en el 76 a jugar en Deportivo Quito y ese fue el último año porque ya se fue a entrenar Deportivo Quito en Carcelén y ahí sin negado no tenía ninguna posibilidad de ir a los entrenamientos. Y Claro, ahí se porque terminó mi carrera. ya tenía una carrera que sostener, ¿no? ¿Ya tenía familia o no todavía ahí? Bueno, ya tenía familia y mi hija Carlita ya tenía un año, entonces eso también hizo que ya dejé el fútbol y me dediqué, a más de que era De profesor, docente. también estaba trabajando en una oficina de unos amigos y seguí estudiando en la universidad. Bueno, entonces se preparó, Carlos Sevilla preparado y de pronto, y ahí es a donde quiero llegar, ¿cómo fue el tema este de que ingresa al campo de juego, pero ya a dirigir?
Bueno, yo nunca pensé dirigir, ¿no? A pesar de que mi tío, cuando yo era director nacional de educación, cuando bajaba a jugar con mis primos, cuatro primos y yo éramos cinco, y teníamos un equipo en San Antonio, el Caupolicán. Entonces él me decía que yo les enseñe lo que me enseñaban a mí en Deportivo Quito. Y comencé enseñándole a uno de mis primos, no teníamos arquero y le preparé para arquero a él. Y después ya le gustó el puesto y atajaba muy bien. Pero eso fue una pequeña incursión de entrenar, pero no pensar, digamos, en que yo iba a entrenar. Lo que sucede es que en un año escolar, creo que fue en el 77, un compañero, Wilson Carvajal, que era profesor de educación física, entrenador del Colegio Anderson, trabajaba en el Santiago de Guayaquil y tenía la propuesta de trabajar en otro colegio. Entonces, hasta acomodarse los horarios, ¿no? Me dice, dame una manito como profesor de educación física en el Colegio Andino, que era su primer año. Entonces yo voy al Andino y doña Rogelia Carrillo, una querendona del deporte que apoyaba muy bien, en el Manuela ya tenía su colegio. Él no pudo arreglarse el horario. Entonces yo le dije, bueno, y se quedó. Entonces doña Rogelia le ha dicho, ¿y por qué no se queda el que estaba reemplazándote a ti? A mí sí me gusta cómo trabaja. Entonces le dije, bueno, es que me paga tanto, yo voy. Nos arreglamos en la parte económica y fui. Y yo iba a sacar la tercera categoría ahí, porque el colegio tenía 120 alumnos, el Andino en ese entonces. Y cuando yo estoy entrenando a los de la tercera categoría, viene un grupo de jugadores ya mayores de 16, 18 años, 20 años, y me dice, ¿qué categoría va a sacar, profe? Le digo, voy a sacar la tercera. ¿Y por qué no saca la primera? Le digo, porque no hay alumnos. No, dice, sí hay, sí. Vemos buenos jugadores. Le digo, bueno, les veo el día de mañana. Entonces les vi. En verdad habían buenos jugadores. Les dije, ya, encantado. Le digo, ¿y arquero? Dice, no tenemos arquero. Y ahí me acuerdo de lo que le contaba hace un momento, de que yo admiraba a Patayucha y era basquetbolista. Entonces les digo, y alguien que juegue de aquí básquet. Y me dice, bueno, vamos a ver qué quiere. Vino al siguiente día un chico alto. Le digo, ¿has atajado vos en algún momento? No, yo juego básquet. Le digo, ¿y quieres atajar? Bueno, es que usted me enseña. Le dije, ya, encantado. Le enseñé los fundamentos en el arco y participamos con el Andino. Disputamos el título de categoría senior con el Colegio Mejía, nos ganó el Mejía 2-1 y ahí fue prácticamente mi inicio como entrenador, porque al siguiente año ya me hice cargo del Colegio Santiago de Guayaquil, ¿no? En donde marqué una época, quedábamos campeones, vicecampeones, quedar cuartos, no, casi nunca, y tenía 2 categorías normalmente. Y en la una era campeón, en las 2 campeón, vicecampeón, etc. Y de ahí comienzo también a dirigir el Montalvo. Y y dirigía el Santiago de Guayaquil y el Montalvo. Y como era normal, tuve que en un año llegar a disputar el título entre Montalvo y Santiago de Guayaquil. Pero yo opté ese año, ¿no?, de sentarme en la tribuna y que dirijan los profesores de educación física del Santiago y también del Montalvo, ¿no? Usted ya estaba viendo los frutos yo, desde arriba. Yo veía, yo quise ver el partido desde la tribuna, pero fue un martirio ese partido, porque hacía gol Santiago de Guayaquil y venía gol y me gritaba. Venía el Colegio Montalvo, hacía gol y me gritaba. Entonces, y el marcador se alternaba.
y a la final terminó el partido 4-3 ganando el Santiago de Guayaquil. Entonces, imagínense, 7 gritos ahí, no en el partido de un colegio y del otro colegio. Estaba yo ahí sin saber, no, mi corazoncito para qué lado va, ¿Para qué lado va? dónde se inclina. Y era todo lo que estaba en la cancha, era el producto Era mi trabajo, ¿no? de su trabajo. Entonces de ahí salieron varios jugadores al fútbol profesional y que les llevé a Deportivo Quito, ¿no? Entre ellos están Flores, Barreto, Floril, del Montalvo, del Santiago de Guayaquil, Gabriel Yepes, estaba Flaco Gabriel Álvarez. Yepes. Claro, Flaco Álvarez, estaba a Villarroel también del Montalvo, Valdés, Corella se fue a Católica. Y después ya vino Cubero también. Ahí. Fabián Cubero, Fabián los dos hermanos Cubero. gemelos. Pero no, solamente Fabián. El Eduardo se fue con Romanelli allí. Ah, qué interesante. Y de ahí para adelante eran escalones uno tras otro, para arriba, para arriba, para arriba. Bueno, primero, cuando ya tomé la decisión de entrenar a nivel colegial, comencé a prepararme. Curso de preparador físico, curso de entrenadores que hacían aquí en ABNA, en Concentración Deportiva de Pichincha, a nivel nacional, no, siempre estaba presente. Y después ya cuando me hice cargo, digamos, de las divisiones menores de Deportivo Quito, pues asimismo ya los cursos eran a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces ya fui a México, me fui a Chile, me fui a Perú, estaba también en Colombia, y después de que regresé de México me encargaron por primera ocasión a Deportivo Quito, y ahí es cuando dirijo a Saucedo, Barú, estaba Polo Carrera también en Deportivo Quito en ese año, y Polo le dirigí solamente un partido. Y el segundo, cuando yo ya comencé a trabajar dentro de la parte física, me dijo, profe, ¿sabe qué? Yo no estoy para estas cosas, mejor me voy nomás a conversar con el ingeniero Luis Chiriboga y le agradezco mucho, y ahí quedamos con Polito, ¿no? Entonces, Es que Polo era el jugador que quería solamente entrar y jugar. Claro, pero no prepararse. La parte física, la parte física no le gustaba trabajar. Yo sabía esa situación, pero además tenía una pequeña molestia ya creo en una de sus rodillas, toda esa situación que le impedía continuar y más que nada trabajar al ritmo que yo comencé a implantar en Deportivo Quito. La prueba es que empatamos 3 partidos, empaté 2 y perdí 1. El último partido perdí en Quevedo porque los jugadores del Deportivo Quito la víspera se habían ido al matrimonio de uno de los jugadores compañeros de Deportivo Quito y fuimos prácticamente, fueron durmiendo en el bus y jugamos frente a Quevedo porque yo quería terminar invicto esa primera incursión como técnico de primera. Entonces de ahí volví nuevamente a las divisiones menores de Deportivo Quito en el año 83, año 84, en donde ya me entregan el Deportivo Quito, pero para que no descienda a un cuadrangular del descenso donde estaba Católica, Everest, Deportivo Quito y Quevedo. Entonces quedamos primeros ahí de ese cuadrangular y ahí es cuando me dice que me haga cargo del equipo de primera y yo no quería. No ¿Por qué no quería? Porque yo quería seguir, ya estaba preparado, pero quería más. O sea, yo sabía que mientras más preparado esté, menos posibilidades tenía de fallar, o de no responder a los requerimientos de los dirigentes. Así es que, y tenía un grupo de jugadores atrás,
¿no? Entonces estaba Cubero, estaba Egas, antes estaba Alex Aguinaga, entonces yo quería seguirles preparando a ellos. Bueno, pero me convencieron y la verdad que no se armó un equipo así con buenos jugadores tampoco, porque no tenía recursos Deportivo Quito y armamos un equipo ahí nomás como para pelear media tabla. Así es que los 4 primeros partidos perdí. Y al cuarto partido, después del cuarto partido, dije, aquí se acabó el fútbol. Yo no voy, no va más. Fui donde el ingeniero Luis Chiriboga, le presenté la renuncia, le dije, gracias ingeniero, pero yo ya no dirijo más. No, 4 partidos de perdido y creo que es suficiente. Cambia nomás de entrenador y yo me voy. Me dijo, no, que tengo que quedarme ahí, no, que me siga preparando, que siga poniendo los jugadores que yo tenga, que les vea que estén bien, toda esa situación. Le dije, no, yo hasta aquí llegué. Entonces, cuando yo ya estaba despidiéndome, me paro y les tiro la mano al ingeniero, él coge la renuncia que yo le había presentado y le rompe, ¿no? Y le bota los pedazos de papel al basurero y me dice, aquí nadie sabe lo que nosotros dialogamos, lo que nosotros conversamos. Usted sigue siendo técnico del Deportivo Quito y vaya, ¿no?, a planificar para la próxima semana. Me tocaba jugar frente a América. Estaba dirigida por Carlos Gutiérrez y era el primer equipo que estaba en el puntero del campeonato. Y le ganamos 3-0. 3. Pero ahí digo, no, que la Virgen no ayuda al inocente. Pues en ese partido, Carlos Calderón, que juega en el América, le quiere meter un pelotazo, pero apuntándole al cuerpo a Saucedo. Nos rechazaron una pelota ahí dentro del área del América y Saucedo se agacha y la pelota le pega en la cabeza de Saucedo, casi en la nuca, digamos en la corona, y hace una parábola y ingresa al arco de Modernel, que era el arquero del América, y comenzamos a ganar 1-0. Después hizo Villarroel el segundo y el tercero que hizo Domingo Romero, ¿no? El tercero ganamos 3-0 y de ahí no perdí 9 partidos y prácticamente ahí comenzó mi carrera como entrenador de fútbol profesional. Con el respeto que Carlos Sevilla y la afición se merecen, la historia de Carlos Sevilla no se puede contar en un solo podcast. Profesor, yo le quiero pedir de manera especial que hagamos unos 3 episodios de estos, porque por motivos de tiempo tenemos que poner una pausa y quisiera comprometerle para ver si le parece interesante que hagamos su historia en diferentes episodios, para que la gente se vaya enganchando y vaya siguiendo la trayectoria, la vida de un entrenador de fútbol ecuatoriano. ¿Le parece? Sí, Guillermo, encantado de la vida porque normalmente dentro de las entrevistas que he tenido, he hablado de los equipos que dirijo, no, muchas veces los resultados, pero muy poco de algo que en mí fue una bandera de lucha y de presentación en el fútbol ecuatoriano, la de estarme preparando a nivel internacional constantemente. Iba normalmente a Europa cada 4 años, 3 años, ¿no? Porque siempre, cuando fui la primera ocasión a Europa, una sorpresa enorme viendo, digamos, la infraestructura que tenían primero, después las herramientas que utilizaban para el fútbol. Y
me quedé impresionado y siempre tenía que estar preguntando y todo. Y compartiendo conocimiento, porque yo también tenía que preguntar y ellos también me preguntaban, no es que solamente yo preguntaba. No, por ejemplo... Intercambio de conocimientos. Intercambio de conocimientos. Por ejemplo, con Carlos Timoteo Grigol, el entrenador de Ferrocarril Oeste, cuando fui a Argentina, me pregunta y me dice, ¿y por qué tú vienes acá a Ferrocarril Oeste y no vas donde está Menotti, Bilardo, Chudica? Le digo, porque la filosofía y la metodología y todo lo que haces aquí en Ferrocarril Oeste es medio parecido a los equipos que yo dirijo o voy a dirigir en el fútbol ecuatoriano. No, entonces ahí llegamos a hacer una buena amistad y con él me sentaba a jugar, digamos, ahí ajedrez. No, a ver, atácame, cómo te defiendes, con 4-4-2, con 4-3-3, cómo te paras en un saque de banda que yo voy a efectuar, ahora atácame vos con saque de banda, en un córner, etcétera, etcétera. ¿No? Siempre pizarreando ahí la estrategia. Sí, y nos quedábamos cuando uno está ahí, el tiempo pasa... Como ahora volando. ha pasado el tiempo volando. No. Y por lo cual quiero pedir a todos que por favor continúen apoyándonos. Y esta historia continuará. Y a mí me ha parecido muy enriquecedor, muy inspirador todo lo que usted, profesor, ha venido contando esta tarde. Y es una bonita historia, una historia de un triunfador. Y queremos que ahí se multiplique la gente con ese espíritu de triunfo, de éxito, y vamos a buscar que gente que sienta lo mismo pueda dar todo de sí para llegar a ser lo que nunca esperó y mucho más. Sí, encantado en la vida, entonces podríamos hablar ahí de entrenadores, Leo Ben Hacker, de Grid, de Hiddink, de Van Gaal, del... Bueno, últimamente está el técnico de Real Madrid, el Cholo Simeone, que también estuve un par de veces con él, de Menotti, de Bilardo, de técnicos... En definitiva, de fútbol. De Sachi, ¿no? Que son técnicos que he tenido la oportunidad de conversar, ¿no? Estuve también en Chelsea, y Chelsea fue uno de los que me inspiró. ¿Cuántas canchas de fútbol debe tener un equipo grande o un centro de entrenamiento deportivo? Ahí tenía 8 canchas en ese entonces. Vino y luego compartió ese conocimiento con el Independiente del Valle. Siempre, efectivamente. Siempre. Independiente es al que más le he dado mi experiencia, mi conocimiento, y parte de lo que es Independiente es producto, digamos, de mis experiencias como entrenador de fútbol y como también el entrenador que ha estado en Europa mirando, viendo qué es lo que nosotros podemos aplicar en el fútbol ecuatoriano. Esto no es Netflix, pero vamos a contar la historia de Carlos Sevilla en una serie de capítulos. Y aprovechando que estamos cerca del Mundial, también queremos comprometer al profesor Sevilla para que analicemos desde su visión, desde su capacidad, desde su conocimiento, desde la academia, porque él sí es preparado, lo que significa el momento que está viviendo la selección ecuatoriana de fútbol. Amigos y amigas, por ahora dejamos en stand-by esta historia y les prometemos que regresaremos para un episodio más con la vida futbolística de Carlos Sevilla. Muchísimas gracias.